Porque la palabra, dice, la palabra es hablada, la palabra es cantada, y la palabra es también por medio de sus acciones, por medio de sus hechos. Y es la palabra la que va a juzgar primeramente a aquellos que rechazan al Señor. Entonces no debemos de tener miedo de ser públicos, ¿verdad? Es bonito estar en el círculo, ¿no? Donde todo es un ambiente hermoso, cristianos seguros, acogedores, amorosos, y donde todo es amor, ¿verdad? Nos saludamos uno con otro y quisiéramos que ese momento se alargara, ¿verdad? Un ambiente hermoso. Pero también tenemos que salir a la calle. ¿Por qué? Hacer diferencia en este mundo lleno de pecado, lleno de violencia, lleno de miedo, lleno de tristeza, de dolor, de locura, de oscuridad. Póngale todo lo que le quiera poner. Ese es el mundo que nos rodea. Y usted es un foforito, un cerillo, no sé cómo le pudieran llamar, ¿verdad? En la oscuridad. En la oscuridad. Tiene que impactar a los del mundo. Las dos metáforas que Jesús menciona aquí es después de las nueve bienaventuranzas, ¿verdad? Todas esas son inigualables, no hay otra en su contenido, no hay desafío. Pero en este caso serían la sal y la luz, la aplicación de todo ese sermón del monte. Los discípulos conocían muy bien, fíjense bien, la importancia de la sal, y muchos de los que tenemos 60 something nos vamos a recordar, ¿verdad? De eso, ¿no? Los jóvenes ya no creo que lo conozcan, mucho menos aquí en esta nación, ¿verdad? Los discípulos conocían muy bien la importancia de la sal. La sal era la forma de perseverar, de preservar los alimentos en esa época. Me recuerda, hacían bolas de carne allá cuando yo estaba pequeño, no le voy a decir cuándo, porque el sur. Hacían bolas de carne, las salaban, y las pelototas, ¿no? Y duraban. Era tanto el poder de la sal que las cocía la carne, ¿no? Cocía la carne, ¿no? Porque no había refrigerantes, no había luz, no había esto, no había lo otro. Los discípulos en las épocas de Jesús conocían, ¿no?, las facultades de la sal, ¿verdad? Forma de preservar los alimentos, especialmente la carne y los pescados, ¿verdad? Hoy, en estos días, la gente no come carne, ¿no? Un día y come pescado salado, ¿verdad? No comen carne un día y comen al hermano, así que tampoco es así. Es la religiosidad, ¿verdad? Es triste, la religiosidad no deja ver lo que Jesús hace, sino lo que no ha hecho, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? Despojémonos de todo eso, ¿no? Dios es bueno. Dios es bueno, ¿no? Entonces la sal era importante en la época. Le daba sabor a la comida. La sal era usada para los sacrificios, ¿no?, que presentaban en el templo ofrecidos al Señor. Lo puede hallar en Levítico 2:13. Y por otro lado, la sal era tan importante para los romanos que con sal le pagaban a los romanos, ¿verdad? Con sal le pagaban. Era importante. De allí viene la palabra salario, ¿verdad? Cositas de que dije, Señor, ¿verdad? Cuando uno se mete a investigar, salario. Pero al decirles que ellos eran la luz del mundo, a los discípulos los sacó de sí, ¿verdad? Ser sal es distinto, conocían las facultades, pero ser luz, Señor, ¿verdad? Yo voy a ser luz. Yo me he preguntado muchas veces, Señor, luz, ¿cómo? ¿Verdad? Pero cuando uno escudriña, ¿no?, el Espíritu Santo, ese resplandor debe estar en cada uno de nosotros. Que vean, ¿y este qué tiene? ¿Y esta qué tiene? Tiene algo distinto a nosotros. Y es hermoso cuando glorifican a Dios por medio de sus obras, por medio de sus hechos. Pero entonces vemos, ¿no? Para ellos era desconocido lo que ellos llegaran a ser luz. Habían oído hablar de su maestro, que él era luz, pero pensar que ellos podrían ser la luz era algo distinto, algo nuevo. Y vamos a notar que mientras el ejemplo de la sal se desvanecía, la luz tiene que ir de aumento en aumento, dice la palabra, hasta que el día que sea perfecto. A nosotros la palabra nos manda a seguirnos cargando más y más, para que el resplandor del Señor en nuestras vidas sea visible, sea constante. ¿Sí? No los oigo convencidos. Abrir la lamparita y echarles aceite. La sal se degrada. La sal pierde su sabor. Fíjese bien lo que nos está diciendo el Señor. La sal pierde su sabor, pero la luz tiene que ir de aumento en aumento. Vamos a ver lo que somos en el versículo 13. Una influencia preservadora. Eso es lo que somos. Una influencia que debe
que debe de hacer ese impacto de preservar como pueblo de Dios. Hay una enorme responsabilidad que Dios nos da en estos pasajes. Porque ¿qué quiso decir con que vosotros sois la sal de la tierra? Es algo tremendo. Por un lado, nosotros somos los responsables, fíjense bien, de la perseveración o preservación de la no corrupción de este mundo. El mundo está en tinieblas. El mundo está en tinieblas, el mundo está podrido, el mundo está contaminado, el mundo está oscuro y cada vez son más oscuras. Las tinieblas son más densas. Pero gracias a Dios que el pueblo de Dios saladito. Amén. Amén. Y por esa gracia que Dios derrama sobre su pueblo, alcanza a tener paciencia para que el hombre se arrepienta. Amén. Entonces somos los encargados, somos los responsables de preservar de la no corrupción de este mundo. Y esto significa que en este mundo no está más corrompido, es porque hay pueblo de Dios orando. Hay pueblo de Dios perseverando. Que fuera de San Francisco, que fuera de Nueva Orleans, que fuera de México, que fuera de Florida, que fuera de Hollywood, si no hubiera pueblo de Dios intercediendo. Sodoma y Gomorra, el Señor las borró del mar. ¿Por qué no borrado? Porque hay pueblo de Dios intercediendo. Hay pueblo de Dios que es la sal de la tierra para preservar aún en estos días malos, para que el Señor tenga más paciencia. Todos quisiéramos, yo quisiera que el Señor viniera, pero cuando vemos a nuestros seres queridos, para empezar, cuando vemos a nuestras amistades y cuando vemos al mundo perdido, sin rumbo, sin fe y sin esperanza, también el Espíritu se contrista. Sí, amén, Y quisiéramos que todos disfrutaran de la esperanza que disfrutamos nosotros. Entonces, es el efecto de la sal. Ya pensaba, ¿no? Nuestros países, El Salvador, Guatemala, Honduras, sumidos en una violencia, países secuestrados, ¿verdad?, por el terror. Imagínense si no hubiera pueblo de Dios intercediendo. Eso fuera saber en qué condiciones estaría, ¿no? Somos la sal humana, hay sal humana. Hay sal humana. Y cuando Jesús dijo de que esto de nosotros había la eficacia de la sal como agente preservador que protege de la corrupción de la carne, que purifica las heridas. Fíjese bien. Y el uso más común de ese tiempo, y antes que salieran los refrigerantes, es que la sal podría preservar la carne de la corrupción. Es la sal de la tierra, es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo, que no ha permitido que el diablo se dé a diestra y siniestra. Todavía hay temor de Dios, porque ven un pueblo de Dios, todavía hay pueblo de Dios. Me encanta ese pasaje cuando dice, aún hay 7,000 profetas que no han doblado rodilla a los diablos. Todavía hay pueblo de Dios aquí en todas partes del mundo intercediendo, y Dios dice que escucha los corazones contritos y humillados. Dice, sí vale la pena mantenerse saladitos en el Señor. Y a través de los años, de las enseñanzas, de las prédicas, a través de la palabra, aprendemos que el pecado tiene la misión de corromper la carne. De corromper la carne. Por eso dijo de Jesús el profeta, mi siervo no verá corrupción. Ese varón fue perfecto, sin mancha y sin pecado. Entonces por eso nos da de su espíritu, por eso nos hace llamar la sal de la tierra, para preservar nuestra carne de la corrupción, para que otros vean y puedan imitar, que puedan sentir, que puedan vivir, que puedan anhelar lo que el pueblo de Dios tiene. Es hermoso cuando uno escudriña la palabra. Bienvenida, Alejandro. Claro, bonito. Bienvenido, Alex. ¿Sí entiendes, verdad? Gloria a Dios. Eso me gusta de los jóvenes. Entonces hemos sido llamados, y como sal, preservar la carne, ¿no? De allí la necesidad de preservar a través de lo que somos. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué representamos? ¿A dónde vamos? ¿Verdad? Tan importante fue lo que Jesús dijo, que las palabras salud, saludo y salvación vienen de allí. El infierno es un lugar que está lleno de corrupción, lleno de creyentes, pongámosle así, porque todos creen, pero ya es muy tarde, ¿verdad?
Somos nosotros los que debemos de proclamar esas buenas nuevas, de compartir esas buenas nuevas, para evitar lo que la Biblia nos enseña. El infierno es un lugar de corrupción y de allí la figura del gusano que nunca muere. ¿Sabe lo que se pudre? Se gusana. El Señor quiere que esa naturaleza sea transformada para poder adquirir ese cuerpo de gloria que está preparado para cada uno de nosotros. Entonces nos invita, ¿no?, a preservar. El ser humano, la carne, es corrompida y es con lo que Dios pone en nosotros que contrarresta toda esa corrupción. Podemos evitar esa descomposición, ¿verdad?, por medio de la palabra, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la búsqueda, por medio del ayuno, por medio de la adoración, por medio del convivio, de la fraternidad en el Evangelio, porque hay advertencias al desvanecerse o al desvanecernos. Fíjese bien, ¿verdad?, si la sal pierde su sabor, ¿qué pasa? Si el cristiano pierde la sal que el Señor ha puesto, pierde el sabor que el Señor ha puesto, es tremendo. Hay advertencias tremendas que el Señor nos hace. Lo que ha pasado de vértigo, y me acordaba de los que pasan en esas situaciones, porque yo lo he tenido un par de ocasiones. Siente uno que, ¿verdad?, todo le da vuelta y no hay para dónde detenerse, ¿verdad? ¿Saben lo que significa ese desbalance? O sabemos, ¿verdad? Como si de un momento a otro todo se mueve de arriba abajo y no hay manera de quedarse estable, ¿verdad? Los que han sucedido les ha pasado eso. Hay uno, dos aquí, ¿verdad? Y yo tres. Amén. ¿Verdad? Sino hasta que todo pase, ¿no? Desvanecerse, ¿verdad? Siente como se va a desvanecer. Pues es una condición de perder el balance de lo que somos. Somos hijos de Dios, y no de palabras, sino de hechos. Somos hijos de Dios, y no porque lo merezcamos, sino porque creímos en el sacrificio de Jesús en cada uno de nosotros. Dice, nos da potestad, nos da el poder de ser hijos de Dios, ¿verdad? O es cuando alguien se derrumbe y nada quede estable. Jesús advirtió de lo que nos podía pasar, fíjense bien, si dejamos la función para lo que hemos sido llamados. Quiero que le ponga atención, ¿verdad?, a esto. Jesús percibió en esta figura algo que podía pasarnos. La pregunta que hizo, ¿con qué será salada? Puso en sobreaviso una condición que debe ser seriamente considerada. Hay creyentes que se desvanecen con el tiempo. Y podemos verlo, podemos oírlos, que yo fui, que yo hice, que yo dije. Y la luz y la sal se les apagó. Pero cuando hacemos esto que hicimos en memoria de Él, eso nos impulsa, eso nos motiva. Cuando recordamos ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, olvídese de que lo hizo por el mundo, lo hizo por usted. Cuando yo digo, Señor, lo hiciste por mí, el que necesitaba morir era yo, el que necesitaba pagar esa deuda era yo, pero tú la pagaste por mí. Entonces hay cristianos que se desvanecen, creyentes que se desvanecen con el tiempo. Han tenido un comienzo lleno de gozo, lleno de fuego, lleno de influencia notorio, pero hace un rato están en desuso. ¿Por qué? ¿Por qué? Cristianos que no se les encuentra algo positivo en sus conversaciones, y aún llamados cristianos. ¿Por qué? Debemos de autoexaminarnos. Yo les he dicho que el mejor crítico de nosotros somos nosotros mismos. Porque el que lo va a criticar con desprecio, lo va despectivamente, para destruir. Pero nosotros nos podemos criticar de una manera justa, para corregir, reconocer lo que está mal de nosotros. Han tenido un comienzo lleno de gozo, influencia notoria, pero hace rato están en desuso. Sus vidas ya no son un impacto. Su manera de concebir el Evangelio los dejó sin ninguna influencia para otros. Nosotros hemos oído cantidad de anécdotas. Que mis tiempos, que cuando comencé, que cuando dije, que cuando hizo, cuando el Señor me alcanzó. Pero ¿y qué pasó? Si este viaje todavía vamos en camino,
Pablo decía, no es que lo haya alcanzado todo, aún me falta alcanzar esa meta, hacerme para lo que fui asido. Debemos de seguir, debemos de caminar, debemos de correr esa carrera con gozo, con perseverancia. Es de seguir y seguir siguiendo, como dice la Escritura. No es de decir, ya lo hice, no, aún no lo hemos hecho todavía. Un día el Señor nos va a decir, siervo inútil, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo del Señor. Nos falta aún llegar a ese lugar. Y debemos de mantenernos constantes, perseverando. Hablábamos ayer de la extra milla. Y mucho pueblo de Dios no quiere ni la media milla. Entonces necesitamos meternos con el Señor. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, hay muchas almas. Jesús veía las multitudes y lloraba. Nosotros vemos las multitudes y le damos la espalda. ¿Por qué? Hay una droga. Hablaba ayer con Sara. Hay una droga. Ella la sacó del Señor de ella. Hay una droga que se la están incluyendo a la metanfetamina, que está matando a los jóvenes. Está matando a los jóvenes. Una droga que la usan para los pacientes de cáncer de un stage 4 para arriba, ya desahuciados. Esa se la están incluyendo a las drogas, donde los están literalmente matando, rapidito, no duran mucho, ¿verdad? Todo esto nos debe de quebrantar nuestro espíritu. Es la juventud, es el futuro de las sociedades, son los futuros de las iglesias, son los viveros de todo lo que viene. El pueblo de Dios, Jesús sigue viendo, Dios desde su trono sigue viendo las multitudes y les sigue quebrando su corazón. Y la iglesia está muy apática en hacer el trabajo del Señor. Nos conformamos con el día domingo, nos conformamos con llenarnos nosotros y llevar mi luz para brillar yo. Estamos dejando de hacer algo. Estamos dejando de hacer algo. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el Señor. No soy la sal de mi reino, no soy la sal de la iglesia, no soy la sal de un grupo X. Sois la sal de la tierra. Aunque no estemos en este mundo, aunque no seamos de este mundo, aquí estamos. Aquí estamos. Y mientras el Señor no venga, hay una labor, hay un compromiso, hay un llamado, hay una responsabilidad, hay un propósito de impactar a los que aún no conocen del Señor. Ese es su trabajo, ese es el trabajo de cada uno de nosotros. El Señor va a demandar la sangre de cada persona que ha estado alrededor nuestro y muere sin Cristo. Si nosotros no le compartimos. Vosotros sois la sal de la tierra. Cada uno de los discípulos debía de permanecer firme. Cada uno de nosotros debemos de permanecer firmes y estables desde el momento que fuimos alcanzados para su gloria y para su reino. Es hermoso las congregaciones, es hermoso venir a alabar a Dios juntos. Para eso nos congregamos, para adorarle, para bendecirle, para exaltarle. Y cuando lo damos con alegría, con gozo, dice, Él bendice al dador alegre y nos da de su luz, de su resplandor, con propósitos divinos de que salgamos y brillemos en esa oscuridad. Hay riesgo de perder, ahí está la posibilidad de perder ese sabor a Cristo. Usted tiene ese olor al Señor. Un olor grato para vida, dice la palabra, y para muerte aquellos que lo rechazan. Pero cuando usted llega a un lugar, inmediatamente, fíjese bien, el que esté en tinieblas se incomoda. Pruébelo. Haga la prueba, haga el examen, porque lleva el olor a Cristo. Y eso es lo que debemos de cuidar, de que este sabor esté en nosotros, ese olor grato de su conocimiento.
Que ese bien y esa misericordia en realidad sea una tangible día con día, que donde quiera que vayan, usted allí vaya, eso que lo sigue, esas promesas de Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Pero hay posibilidad de perder ese sabor. Jesús sigue describiendo la situación de la sal cuando deja su función principal. Es insípida. Nada sabe más raro que una comida sin sal, ¿verdad? Cocinan con sal y los salvadoreños todavía los salvadoreños ustedes de acá le echan sal y todavía tienen un costumbre, ¿no? Costumbre, ¿verdad? Nada sabe más raro que la comida sin sal, ¿verdad? O con mucha sal. Pero sorprendentemente Jesús nos exhorta, fíjese bien en esta declaración, a algo que necesitamos revisar, ¿verdad? Necesitamos revisar y de considerarla detenidamente. El creyente puede perder la capacidad de dar sabor. El creyente puede perder la capacidad. En el altar de Dios, el fuego debe de estar encendido. Separados de mí, dijo Jesús, nada somos. Nada somos. Y a veces nos queremos enchufar sobre el día del culto, enchufar con el Señor. Y en las primeras de cambio nos descargamos. Debemos de mantenernos conectados. Conectados, aunque no tenga WhatsApp, aunque no tenga Facebook, aunque no tenga Instagram, conéctese al Señor. El Wi-Fi de Él abarca todo, no pierde la conexión. Donde quiera que ande, manténgase conectado, enchufado con el Señor, porque de allí viene el poder. De allí viene el poder, dice la palabra. Si no, el cristiano tiene la posibilidad de perder el sabor al Señor. Por eso nos exhorta. Necesitamos considerar muy detenidamente. El creyente puede perder la capacidad de dar sabor en la preservación que le damos a este mundo. Hay una función que debemos dar y es dar sabor como lo hace la sal. ¿Y qué hacer ante esta advertencia que nos hace el Señor? La Biblia nos enseña que no podemos permitir que la vida cristiana pierda su sabor, porque ¿qué pasará con el mundo? ¿Qué pasará con el mundo si no hay pueblo que esté intercediendo? La Biblia nos manda a interceder por todos los hombres, más por aquellos que están en eminencia, en poder, en autoridad. ¿Se imagina cuánto loco no llegan los poderes? Y si no hubiera pueblo intercediendo por ellos, ¿qué sería de él? Que por gracia, porque respondes el clamor del pueblo. ¿Qué pasaría con el mundo después? El apóstol Pedro y los demás discípulos oyeron a Jesús en el Sermón del Monte. No fue pues casualidad que después escribieran en sus cartas los ingredientes que deben adornar a los hijos de Dios, que deben adornar a la vida cristiana para dar sabor a este mundo. Como si se tratara de una receta. Fíjese bien, Pedro va enumerando cada uno de los ingredientes: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, y póngale. Esos son los ingredientes que los hijos de Dios debemos de tener. El fruto del Espíritu Santo debe ser tangible en cada uno de nosotros, y no que pasen los años y años y décadas y aún falta amor, aún falta fe, aún falta paciencia, aún falta bondad. ¿Por qué? ¿Por qué? No es porque Dios no la quiera dar, es porque nosotros no le permitimos que florezca en nosotros. Debemos de despojarnos de todo aquello que impide esa bendición. Debemos de quitarnos, ¿no?, máscaras de religiosidad y decirle: Señor, aquí estoy, úsame, bendíceme con tu presencia. Hay cantidad de personas que necesitan conocerte, pero con cristianos faltos de ti no estamos impactando. Debemos de buscar esa llenura, debemos de buscar constantemente, ¿no?, a que día con día que pase, parecernos más a aquel que nos llamó. Que puedan ver en los hijos de Dios, no a hombres y mujeres corrientes, que puedan ver reflejando a Cristo en nuestras vidas. Y ese es el objetivo de ser cristianos.
Por eso nos llamamos cristianos, por eso nos llamamos hijos de Dios. ¿Sí? Es tremendo. Entonces hay posibilidades de perder ese sabor. El mundo necesita oír. El mundo necesita ser impactado. La tristeza de ser desechado cuando la sal se perdía, fíjense bien, y el sabor, el resultado fue que lo que Jesús menciona en esa parte final del texto se utilizaba como abono. La Biblia habla de que cuando tira la semilla el tamo vuela, o cuando es apodado la vid, lo que no sirve, preparado para el fuego. La sal sin sabor era usada como abono. Un creyente sin el poder de Dios, ¿qué es? Tremendo. Aleluya. Y cuando vamos más profundo vemos que vuelven 7 peores que el que. ¿Sí? Amén. Y si seguimos leyendo dice, y vuelve al vómito. Santo. ¿Sí se da cuenta? Son riesgos. Nosotros ya nos pertenecemos al reino de las tinieblas, pertenecemos al reino de Cristo. Y cuando descuidamos nuestra relación, aquel está atento. Les decía ayer, en el camino hacia el destino que llevamos, solo va Jesús con nosotros muchas veces. Olvídese de los hermanos, es su relación con el Señor. Solo va Jesús, pero a la par va el otro como león rugiente buscando, esperando el momento que usted se descuida de esa relación para... Entonces debemos de ser celosos, de cuidar con temor, con temblor lo que Dios ha hecho en nosotros. Es mantener el sabor, mantener la sal. Jesús lo menciona. Tirada, dice, como abono. ¿Para qué? Para ser pisoteada, hollada por los hombres. La figura no podía ser más elocuente. Pisotear la sal que debería ser usada para lo que fue creada era una degradación. Es triste cuando salimos a evangelismo, ver siervos o personas que un día fueron siervos y andan degradadas. Cantidad de personas caídas. No le deis lugar al diablo, dice la Biblia. El diablo es malo, es mentiroso desde el principio. Y hoy está peor, porque sabe que los días le quedan contados, los días son cortos. Los que vivimos, ¿verdad? O los que viven en lugares donde hay nieve, ahí pueden ver, ¿no?, cómo echan sal para perseverar, preservar que la nieve no se haga hielo y con ello, ¿verdad?, poder transitar. La sal es útil para muchas cuestiones, ¿no?, para que la nieve no se convierta en hielo y sea peligroso el andar. Pero una vez que pasa eso, la sal pierde su sabor y es pisoteada, ¿no?, por todos. Pero así que tenemos que tener cuidado. Entonces debemos de tener cuidado que el creyente mantenga ese sabor. Por eso les decía al principio, ¿no?, el que no tiene gracia, la gracia del Señor es desgraciada, decíamos la vez pasada, y soy fuerte, pero así es, el opuesto de la gracia. Entonces en el Señor debemos de estar saladitos. Saladitos. Porque hay muchos que necesitan de usted afuera. Porque así como un poquito de levadura leuda toda la masa, también un poquito de sal podría darle sabor. Créale. Créale. Jesús sabía lo que hablaba. Sabía los tiempos en que íbamos a vivir. La sal puede perder su sabor, pero la sal fue para preservar, en este caso. La sal preserva y hay una influencia reveladora. La luz. Dice, vosotros sois la sal de la tierra y sois la luz del mundo. Otro aspecto, usó dos metáforas. Otro aspecto, pero los cuales nosotros debemos. Usted quizás no lo ve, no lo vemos, ¿verdad? Pero el enemigo sí le ve la aureola a usted. El enemigo sí ve el resplandor de Cristo en sus vidas. Como templo y morada del Espíritu Santo, usted resplandece en la oscuridad. Eso es lo que debemos de dar. Si no fuera por eso, el enemigo ya nos hubiera dominado.
Pero cuando nos ve, no nos ve a nosotros, sino ve a aquel que está en nosotros. Y eso es lo que debemos de decirle, Señor, gracias porque no me lo merecía. Hay una influencia reveladora, la distinción que hace Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Vivimos en un mundo donde la autoestima de muchas personas está por el piso. Y si algo necesitamos es de palabras de elogio, de levantamiento, de reconocimiento, una palmadita en los hombros, una llamadita de hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Le llamo para bendecirle en este día, ¿verdad? La bendigo en el nombre de Jesús, para que juntos bendigamos al Señor. Y nos sentimos bonitos, nos sentimos. Le digo que solo una persona de afuera me llama, bueno, ya son dos, una de adentro, ya entendió, ¿verdad? Me llama, no llamo solo para saludarle y desearle un día bendecido. Es hermoso, practíquelo. Practíquelo con sus hermanos y con sus hermanas, practíquelo con sus amistades. Te llamo para bendecirte, que tu día sea bendecido en el nombre del Señor. Más si no quieren nada con el Señor, ese es el impacto que debemos de hacer. Debemos de resplandecer. Hay personas que están ansiosas, necesitadas de una palabra de aliento. Y el Señor le va a poner en el momento preciso. Mira qué hermoso es. Mira qué hermoso es. Son más de 200 mensajes que yo envío todos los días, ¿verdad? Más de 200 mensajes. Y mira las respuestas que me dan. Dios, Señor, tú eres bueno. Tú sabes la necesidad de nosotros. Y una palabra le despeja. Una palabra le trae paz. Una palabra le trae esperanza. Y para eso hemos sido llamados. Necesitamos palabras de reconocimiento, de bienaventuranza de unos para con otros, ¿no? Y bien nos sentimos cuando alguien nos dice algo bueno de nosotros. Jesús es especialista en levantarnos a nosotros el ánimo. Jesús es el fiel amigo. Jesús es el fiel amigo. ¿Sabe usted lo que significa esto? El Señor a nosotros nos pone dentro de una dimensión al darnos esa distinción. Somos luz. Que Jesús nos diga a nosotros, tú eres luz. Para nosotros luz es luz. La Biblia dice, para nosotros Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero que Jesús nos diga a nosotros, tú eres luz. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Es como que usted le diga a su hijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo. El hijo se va a sentir. ¿Cómo nos sentimos nosotros? El Señor es especialista en levantarnos. Señor, yo no merezco ser luz. No merezco que tú estés en mí para poder brillar, no propia, sino tu luz. Ser ese instrumento. Padre es luz, el Hijo es luz. La Biblia lo dice, Dios es luz, Juan 1.5, 1 Juan 1.5, y de Cristo dice, yo soy la luz del mundo, Juan 8.12. Estas palabras entusiastas levantan el ánimo al receptor, al reconocer la distinción que tenemos. Antes no éramos nada, dice la palabra, muertos en delitos y pecados, pero vino la luz, vino la vida, nos dio vida y nos da luz. Vosotros sois la luz del mundo, dice. Si la sal sirve para preservar, la luz sirve para disipar. Y no hay nada oculto en la luz. Va a poner luz. Amén. Y esto es el aspecto positivo de la luz. Para nadie es un secreto de que el mundo está en tinieblas. El mundo está a oscuras. Ningún otro tiempo había sido tan oscuro como el tiempo en que estamos viviendo. Les compartía un video, ¿no? Un video corto de cómo están adoctrinando a los chiquillos desde el kinder, ¿no? Acerca de la familia. La familia es de dos, de papá y mamá, de dos papás o de dos mamás. Que el Señor reprenda al diablo. Es triste, pero eso es lo que se está viviendo. Es triste que los niños estén naciendo ya en ciertas ciudades, en ciertos estados, y no les ponen si es varón o es hembra. Que él decida
que Él decida cuando esté grande. Pero mientras llega la edad de tomar una decisión, lo van adoctrinando de que puede ser esto, puede ser lo otro, lo que Él quiera. Ese es el mundo. Para nadie es un secreto. El mundo en el cual vivimos ha sobrepasado con creces a Sodoma y Gomorra. Si Dios no ha traído los juicios, es porque aún hay pueblo intercediendo por el mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Y sus oraciones por su barrio, por su ciudad, no caen a tierra. Llegan al trono de la gracia. Y por misericordia a los hijos de Dios. El mundo sigue girando. El mundo sigue girando. Es tremendo lo que estamos viviendo. Ningún otro tiempo ha sido tan oscuro como este. Y la razón es porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y siguen amando más las tinieblas que la luz. ¿Sabe usted que el insecto que ama la oscuridad, cuál es? La cucaracha, que ama la oscuridad. Enciende la luz y salen corriendo. Donde hay un cristiano lleno de la luz de Cristo, las cucarachas huyen. Sí, lo puede hacer, enciende la luz y oye la luz. Los hijos del diablo aborrecen la luz. Porque hay ministros de Dios y hay ministros del otro. Lamentablemente no van a estar. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabe usted que solo un cristiano puede saber más que cualquier otra persona? Que tenga lo que tenga. La Biblia dice de que levantó a los vil para avergonzar a los sabios. ¿Verdad? Porque un cristiano no puede tener títulos seculares grandes, ¿no? Pero si tiene la luz y la sal del Señor, si tiene al Espíritu Santo, va a poder preservar en un matrimonio, va a poder guiar a sus hijos, va a poder mantenerse estable en un trabajo, va a poder ser una persona con temor a Dios y por lo tanto todas sus decisiones serán basadas en el temor a Dios. Entonces sí vale la pena tener lo que tenemos. Y a través de la Biblia hemos aprendido que como seguidores de Jesús debemos hacer que nuestra luz alumbre, que nuestra luz resplandezca. Hagamos que ella alumbre nuestras vidas para que resplandezcan en otras. Amén. Y ese es el propósito. Ese es el propósito de venir a adorar a Dios y de que Él nos llene. Y ese es el propósito de seguir conectados a Él día con día, ¿no? A través de la comunión, de la relación con Él. Porque déjame decirle, si usted solo da y da y da y da, tarde o temprano se va a quedar vacía. Necesitamos estar conectados a Él, porque somos esos pámpanos donde fluye su poder, donde fluye su gracia, donde fluye su amor. Necesitamos mantenerlo, Señor, aleluya, en esta historia. A veces oímos, no me dejes, no te suelte de Él. Él es fiel, estamos en sus manos. Ninguno de los que me has dado se me echarán a perder. Promesas, bendiciones, ¿no? Que nos deben de hacer mantenernos de pie, firmes, constantes. La demanda de Jesús para sus seguidores: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces sí, debemos de estar pendientes de qué piensan de mí como cristiano. ¿Sí? Aleluya, gloria a Jesús. Que se inventen las mentiras, acaba el diablo, es mentiroso. Pero usted debe de tener cuidado. Alumbre. No somos luz para nosotros mismos. La luz debe alumbrar a otro. Debemos evitar la tendencia de ser brillantes para nosotros, para reconocimiento. Su luz, la luz que el Señor ha puesto, es para que glorifiquen su nombre. Aleluya. Para que digan, wow, ese es hijo de Dios, esa es hija de Dios.
He tratado, he hecho y he deshecho por echarle zancadilla y no es todo. ¿Sí? Esa es la demanda. Que tu luz, que vuestra luz alumbre delante de los hombres. No somos luz para nosotros mismos. Debemos de alumbrar a otros. Debemos evitar esa tendencia de ser brillantes en la iglesia y tener pilas descargadas para los de afuera. ¿Sí? Viene a cargarse aquí porque allá afuera necesita. Usted cuando sale en la oscuridad una lámpara no se va a alumbrar el tesoro. Gloria a Dios, aleluya. Alumbra. Y amén. Para que no solamente usted pueda, sino que aquellos que están en tiniebla puedan. Y amén. Eso es lo que nos hace ser seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. De Juan el Bautista se nos dice que era una antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, dice. Pero a nosotros, la Biblia nos dice, no apaguéis el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios es el que brilla en nosotros. El resplandor de su gloria está en nosotros. Póngase de pie. Gracias.